dejadme yo al lado, si yo no voy a dar caso. ¿Seguro? Yo confío en vuestro palique. Sí, bueno, hombre, lo que quieras. Y proyectamos muy bien la voz, eso podríamos no tener micrófono. Podríamos hablar. Vale, bueno, pues ya estamos aquí en la última actividad del Festival Mal del Cap a falta de la clausura. Hemos llegado vivos después de, no sé, 9, 10 actividades. Y estamos con David Sanz y Enrique Lojo, creadores de En Fin, la serie más guay de 2024, claramente. Y nada, vamos a hacer un coloquio con ellos. Con eso basta. Con eso basta. Me han dicho además que tienen mucho palique y a mí no me gusta trabajar, o sea que espero preguntar lo menos posible. Y como estamos en familia, somos pocos, y cualquiera quiere preguntar, que levante la mano, más o menos se os ve, y os damos la palabra. Bueno, lo primero, me han dicho que igual está aquí alguien rico y Vicenco, igual viene Zidane, o sea que si queréis vender el proyecto o hacer que animar a la gente a la que la vea, de qué va En Fin y por qué tenemos que verla. La primera pregunta para ubicarnos un poco aquí. Me estoy oyendo a mí mismo, lo cual me gusta porque soy un poco egomaníaco, pero es raro también. ¿Te gusta tu voz? ¿Cuánta gente ha visto la serie de los que estáis aquí? La Muy mitad, bien. guau. Pues, arriba hay gente también, creo. Vale, pues Arriba entonces todos, los 5.000 de arriba. haremos como los spoilers justos para que... Bueno, la serie fue, o sea, esta serie, y así explicamos un poco de lo complicado que son las cosas. Esta idea se nos ocurrió hace más de 8 años. 9. Bueno, claro, más. Confiaba en que la gente tuviese la capacidad, ¿no? ¿Más de 8 o menos de 10? Más de 8 y menos de 10 años. Y fue un día, es verdad que en las entrevistas siempre intentábamos contar una anécdota como inventada, ¿no? En plan, se nos ocurrió en una resaca, en un barco pesquero, me desperté con un perro chupándome la cara. Pero no, fue un día cualquiera, soltando ideas, un brainstorming online, porque Enrique trabaja desde Coruña y yo desde Sevilla. Así no nos pegamos y trabajamos bastante cómodos. Y soltando ideas, bueno, pues soltamos una, soltamos otra, abajo poníamos, bueno, alguna movida que nos inspirase. Y de repente surgió esto con la siguiente frase: el mundo se acaba, pero al final no. Esa fue la frase, ¿no? La idea del $1.000.000. La primera piedra, sí. Y nos vinimos arribísima poniendo mierdas abajo, 5 páginas de gilipolleces, una detrás de otra, y nos dimos cuenta de que teníamos un concepto muy guay, ¿no? Y dijimos, va, esto sale mañana por la tarde. 9 años más tarde. ¿Qué pasa? Que era un concepto peligroso, porque es como un high concept, que es el término que ponemos a veces los guionistas para que parezca que sabemos cosas que son muy chorras. Un high concept es, pues eso, una idea cuyo titular es high, ¿no? Es como un titular que pues te atrapa, ¿no? Yo me acuerdo, el high concept más pocho de la historia de la televisión era Flash Forward. ¿Os acordáis de Flash Forward? Estoy hablando de otra cosa, ya lo sé, pero es que me apetece. ¿Y cuál era? Flash Forward era que de repente, ¿no? Como que toda la población del mundo de la serie, como que tenía un sueño, un flash forward, como que te veían como un futuro. ¿Ese era el concepto? Ese era el futuro. O sea, ese era el futuro, ese era el concepto de la serie. Y aquello te duraba un episodio. Ya está. Porque luego era todo el rato en plan de, va a llegar el momento. Y era una mierda. Entonces, claro, esto que estábamos nosotros desarrollando tenía como muchísimo potencial porque se lo contabas a la gente y generaba como ese enganche, ¿no? De que todo el mundo pues tenía ideas de, pues si acabase el mundo yo mataría a mi padre y luego, jaja, lo pasaría mal. Entonces toda la gente eso proyectaba, lanzaba ideas, pero nos costaba mucho vehicular ese concepto a través de unos personajes que nos permitiesen tener un desarrollo emocional que al final es lo que te va a sustentar una ficción. Y pasamos por un montón de sitios, la verdad. Sí, a lo largo de este tiempo, esta idea fue una peli al principio. Nos comimos un mojón gordo con eso y luego ganamos un concurso de desarrollo. Estaba un poco trampeado el concurso. ¿Sí? Ya podemos contarlo, ¿no? No, pero no podemos decir... Esto se está como grabando esto. No, he oído un sí rotundo. Además, se nos ha prometido que os van a cancelar y queremos... Ah, sí. Hostia, habría tantas Bueno, maneras, somos muy cancelables. Sí.
No, que nosotros hicimos un pitch previamente, una cadena, y luego coincidió que estábamos seleccionados para un festival que había como entonces, como que ya ellos sabían que querían trabajar con nosotros. Bueno, que fuimos a una plataforma distinta antes de Prime Video. Movistar. Vale, ahora hay muchísimas cosas que no puedo decir. Pero bueno, no salió bien. No teníamos... No había feeling. No teníamos el mismo... No. El mismo rollo, la verdad. El capítulo 1 había un perro. Y era mis tetas. Y nos hacía, perdón que me ha sonado el teléfono, me ha sonado el teléfono, es el señor Movistar diciéndome ¿qué cojones Michael Movistar. Y había un perro... ya no lo hay, ¿eh? Para la gente ahora en el aprensiva que no lo haya visto. No, el perro sale, pero nosotros lo matábamos. El perro le metían con un flechazo y moría. Y nos hacía gracia, no por la violencia al perro, que somos muy animalistas, pero es que tú generabas como un vínculo con el animal a través del protagonista, como que de repente conectaba con él, era como todo muy bonito, entonces nos hacía gracia que, ¿no? Y el perro muriese. Claro, eso lo hemos, Esto lo hemos quitado sustituido porque el perro se pira. Se va. El caso, que esto no hizo gracia, había un ejecutivo que tenía un perro, tenía cariño, como que no... Ahí vimos, a partir de ahí todo cuesta abajo. No conectó con nosotros. Sí, y al final perdimos un poco. Concretamente yo pensé que, digo, mira, ya son muchos años con esta movida. Digo, mira, sí, cuando salimos de esa plataforma y sin hacerla, yo ya bajé los brazos. Y me acuerdo que era verano, estaba yo en una casa, en un piso playero, y dijeron, no, hay un para pichear, en fin, para Prime Video. Y los pitch, me imagino muchos lo sabrán, pero otros no, es cuando intentas convencer a unos ejecutivos de que tu idea mola, ¿no? Entonces, en una videollamada empiezas, no, porque esto va de esto, tal, intentas venderla guay. Pues yo siempre, no se me dan mal, pero a ese fui, en plan, me la suda. Y dije, sí, yo iba con esta actitud, sí, al final no se acaba el mundo. Y nos cogieron. Con lo cual, a partir de ahora, siempre... Lo hace mal siempre. Intento como, ¿sabes? No dormir la noche anterior. Estaba vendido el proyecto ya, porque el ejecutivo venía... Una polla, no estaba vendido. Estaba vendidísimo. Venía de Movistar. Mira, ya, igual que no te he porfiado lo de Movistar, te digo que había una persona de Prime que quería hacerla, pero teníamos que convencer al otro pureta y a la piba esta. Que eran unas personas que se llaman... Yo me acuerdo que les dijimos, bueno, ellos como que no veían muy bien el tono de la serie. Y les dijimos, esto es como la trilogía del corneto, ¿te acuerdas? Y dijeron, la trilogía del corneto. Y es verdad, eso les hizo gracia. Pero, y era mentira. Y era mentira, sí, luego no tiene nada que ver. Bueno... Coló, esto es como Titanic, va a ser un éxito. Claro, pero sin saber el final. Ahí se ve, ¿no? Hemos traído... un barco va a chocar con un iceberg, al final no choca. Final no. Y bueno, llegan al sitio y todo. ¿Sabes? O sea, a lo largo de ese recorrido que no tuvo el Titanic, Kate y Rose ya empiezan a tener como crisis de pareja. Claro. Y lo dejan. Pero lo dejan como de una forma muy aburrida. Sí, ¿no? Sí. Están teniendo sexo, no conectan. En plan, ya no empañamos los cristales del carruaje. Me pintaste con la teta muy para arriba, ¿no? Bueno, dejémonos de tonterías y vamos a poner, para la gente que no lo haya visto y no entienda qué cojones estamos hablando, el principio de la serie para poder, ¿no? Sí, para rellenar tiempo un poco. Para que todo el mundo sepa un poco lo que era esto. Una duda. Bueno, no, lo hablamos después. Sí. Bueno, primer capítulo desde el principio, cuando Enrique dé una voltereta, lo paráis. Vale. Vale, gracias. Voltereta. Me da la sensación de que está más lejos, ¿no? Mira qué pechos. Déjalo ahí. Estupendo. Bueno. Es más largo, ¿eh? Es más largo. No acabó. ¿Lo tenéis en Prime Video o pirata? ¿Os lo paso en un pendrive? Una cosa interesante fueron las cabeceras. Los que hayáis visto la serie sabréis que cada cabecera es distinta. La rodaron un equipo aparte que lo dirigía Antonio Velázquez y la música fueron unos remixes que hizo Luis Almau, que se encarga también del resto de la música de la serie. Y estamos muy orgullosos de las cabeceras, la verdad. Fue una necesidad
porque en Prime Video, como os comentábamos antes, también eran conscientes del potencial que tiene la premisa, de que había un universo como súper rico, y les daba un poco de rabia que no abriésemos un poco el foco para poder contar más, ¿no?, de ese universo. A ver, les daba rabia. Les daba rabia. Haber pagado más. Claro, también. Efectivamente. Aún así, como somos gente pues, aficionada a hacer poco con mucho, al revés, mucho con poco, pues poco con mucho. Poco con mucho nunca jamás ha pasado eso. Pues lo que hicimos fue inventarnos un poco estas cabeceras que temáticamente cada una conecta con algo de lo que sucede en el capítulo y que nos permitía pues de repente sacar el foco del contexto de la familia, ¿no? Porque bueno, antes hablamos del vehículo emocional que usamos para contar esta serie. Ese vehículo es una familia que se desintegra, ¿no? El apocalipsis es el divorcio de los dos protas, que son Poga, que es Tomás, el que visteis ahí, Julia, que es Malena Alterio, y su hija Irene. Entonces, bueno, hasta ahí. Y además las cabeceras tienen un lenguaje que la gente que bueno, que ha seguido el trabajo de Different todos los años lo puede reconocer ahí, ¿no? Hay mucho cameo, pero también la manera y el lenguaje de hacer estas cabeceras y de que además cada capítulo tenga su cabecera era un poco una referencia a quienes somos, por si acaso la gente no sabía que era nuestra. Y que todas remiten a movidas de internet. Bueno, habéis visto que sale Enrique en la cabecera, sin barba. Soy el mejor actor de mi generación. Buah, Enrique sin barba da muy mal rollo. Es Saul Goodman peor todavía. O sea, yo voy con mi hija y me cruzo con este y la aparto. Pero la movida es que luego en cada capítulo me crece un poquito la barba, porque la magia del cine lo que hice fue, ¿no? Grabé como con mucha y luego me fui afeitando. Da igual. No digas los secretos. Entonces como al revés, y entonces parece que te crece, pero en realidad... Bueno, pues este es el principio de la serie. Fue el trabajo de guión con Enrique. Varió muchas veces porque ya, como dijimos, primero lo pensamos para un largo, que además no era ni comedia. Era bastante crudo la primera idea. No vamos a decir... Terrible. No voy a contar cosas desagradables, David. Pero era durísimo, ¿eh? Había violaciones. Luego hicimos la versión para Movistar, que era un poco... Que había perros muertos. Que era un poco más para lo feroz, ¿no? Y luego, la verdad que la suerte que tuvimos es que Prime nos dejó hacer exactamente la serie que queríamos, ¿no? Con la comedia que queríamos. De hecho, era muy sospechoso por nuestra parte porque muchas veces... claro, Enrique, que es un guionista un poco también de encargo y está acostumbrado a que los ejecutivos y los directores se fornicien su trabajo, pues no tiene como ese orgullo, ¿no? Que yo sí puedo tener por haber sido siempre dueño de mis cosas. No lo tengo. Mi orgullo es comer. Y Enrique me advirtió y me dijo, una plataforma grande, prepara el orto porque nos van a pedir muchos cambios, nos van a dar mucha caña. Enrique sabe que yo encajo mal las notas de los ejecutivos. Enrique ha visto cosas que no creeríais. O sea, yo he acojonado a ejecutivos gordos. Tampoco era muy gorda aquella chica, que era un encanto de persona. Ejecutivo gordo de puesto. Era una la mujer... chica pesaba 20 kilos. Era muy agradable. Y yo acabé defendiéndola a ella porque... Sí, se posicionó del lado de la tiburona. Porque me dio mucha pena. Que por pena. cierto, a todas mañanas, no os lo perdáis. Muy bien. Y... La chica estaba dando notas que tenían todo el sentido. No. Tenían sentido. No vamos a hablar de eso ahora. Y David la miraba, no decía nada, hacía así. Pero con esta cara, no con esa. Claro. Con la mía pues sería risible. Y yo a la pobre me dio como cosita y le dije, bueno, yo te entiendo, tal. Bueno. Y te intentaste ligar. Y bueno, eso es lo que estaba contando. Que Enrique me advirtió y me dijo, hey, van a dar muchas notas, tío, por favor no le pegues a nadie y tal. Y no pasaba. O sea, quiero decir, las notas que nos mandaban no era, chicos, cambiad esto no me funciona. Sino eran preguntas por parte de Rafa Taboada, que fue la persona el ejecutivo de Amazon, que fue nuestro jefe, ¿no? Él nos preguntaba, si ¿estáis seguros de que tal y cual? Y si nosotros teníamos la capacidad de responderle, él decía, ok. Y llegó un momento que sospechamos tanto de esa mierda... Desconfías. Claro, que dijimos, vamos a meter cosas en el guión que sean inaprobables. O sea, vamos a meter trampas y las vamos a mandar. A lo mejor ni se lo leen los hijos de puta, ¿no? Y las mandábamos. Por ejemplo, esta imagen no os la voy a poner, pero
Y en un momento dado pusimos, y sale un toro. Y nosotros, venga. Y esperábamos que nos dijeran, hey chicos, no tenemos dinero para un toro. Y sí, entró el toro. Nos dijeron, pero que sea grande. O sea, esa fue la respuesta. Hay un momento que me acuerdo que dijimos, esto se nos va un poco las manos, y entonces hay una secuencia, lo siento por el spoiler, en que nos hacía mucha gracia que esta gente, en el éxtasis del apocalipsis, llenasen una piscina. Bueno, pero es que ese spoiler es muy poderoso. Bueno, pues que se vengan con el trabajo hecho. Pero pues, que Yo dije, te cargas la serie. Bueno, pues que se jodan. Es que, ¿por qué invitáis a Enrique si ni siquiera es director? Yo dije, ya es verdad. Precisamente por eso hoy es mi día, yo me luzco aquí. Si no... Se ha puesto en el centro. Vale. Mira, tú, ponte ahí, tú, luces. No, y dijimos, oye, vamos a llenar una piscina de alcohol y que le prendan fuego y que la gente arda. Y era como, esto es un Cristo. Y nos dijeron, queremos más de esto. Y ahí nos dimos cuenta de que era la gente adecuada. Y era la gente que necesitábamos y era la posibilidad de hacer la serie que queríamos hacer. Y no había nada que se hayan dicho esto, no. Esto lo tocáis. No, hubo un chiste que cayó, porque era un chiste de Macaulay Culkin. Y entonces la gente de legal dijo, oye, que esto es que nos puede denunciar Macaulay y tal. Macaulay en su casa con la nariz tan polvada, en plan, ¿qué? Macaulay. Macaulay Culkin. Sí, la verdad. Pero claro, porque ahí era una ofensa personal. Y es verdad que eso, bueno, y era un chiste un poco... Estaba relacionado con la cocaína. Sí. Y fue lo único. Y luego Rafa Taboada nos servía de parapeto de un montón de mierdas que no llegaban a nosotros. Sí, de hecho hubo una muy guay, que hay dos personajes en el capítulo 2 que se llaman Candela y el chico. Candela y Quique. Y Quique, que... Yo soy Enrique, ¿vale? Me puedes llamar Quique. Yo le digo Enrique, pero todo el mundo le llama Quique. Perdona, pero ni siquiera se mencionaban los nombres, solo estaban en el guión escritos para pero... bueno, claro. Sí, claro, estaban en el guión. Ellos no lo decían de voz porque eran madre e hijo, entonces no iban a decir mamá Candela, ¿sabes? Y desde Estados Unidos mandaron notas. Hay mucha gente en este trabajo, no solo en... De hecho, en Prime creo que hay menos que en otras plataformas, que necesita justificar su sueldo diciendo cualquier mierda, ¿no? Entonces, desde Estados Unidos llegó una nota que dijo, oye, estos dos personajes que además se dedican a robar en la carretera, nos hemos dado cuenta que son gitanos y no queremos que haya ninguna... Y Rafa Taboada les dijo, ¿gitanos de qué? No, de hecho dijeron, tienen nombres racializados. Claro. Y yo, ¿desde cuándo Enrique como el príncipe Enrique? Es un nombre como Enrique Iglesias. Como claro, y lo guay es que Rafa era tan guay que conseguía darle la vuelta, sí. Y los estadounidenses se sentían racistas ellos, ¿no? Y entonces decían, ay, perdona. Decía, ¿viste al director? ¿Habéis visto su cara? De hecho, hay un personaje latino que roza a lo mejor lo inapropiado, pero claro, cualquiera que diga, hago yo. Hola. Latino, con los latinos no, hermano. Es que esto es un departamento concreto que tienen ellos, que es como departamento woke. Se llama así. Que se llama, ojalá. Y había varias de estas. Luego había otra que también era, claro, cada vez que decíamos maricón. Hay un chiste que sale una señora y dice... Una señora muy vieja, claro. No paran los tíos a hacerse maricones. Y entonces era como... Eso es tu imitación del andaluz, ¿no? Ya, sí, bueno. Y claro, la palabra faggot en inglés es como, ¿sabes? Está como prohibida, es muy fea. Y entonces ellos les tenían que explicar que la gente en España dice maricón, como que... No, como y quien dice buenos días. Además estaba justificado porque era una señora claro, que vivía en una casa en medio de la nada. Tal. Sí. Pero esto todo estaba... el trabajo de Rafa era justificar todo el rato nuestras movidas. Hacía de parapeto. Luego también, por ejemplo, nos pasó una cosa que tampoco nos llegó, que cuando son... Bueno, esto no pasa en otras producciones, pero estas producciones tan grandes pues tienen una cosa que es el eco-management, ¿no? Hay como un departamento que se encarga de hacerlas sostenibles. Que manda cojones que una empresa de mensajería me esté diciendo a mí que no puedo imprimir los guiones. Gasta una poca de cartón, ¿sabes? No podéis imprimir los guiones porque el papel... Que luego hicieron un diploma como a la producción más sostenible y lo imprimieron en papel los hijos de puta. Claro. Yo esto lo vi. Y entonces esta gente hizo básicamente nos decían en qué contenedor teníamos que tirar la comida del Y por esto, miles de euros. Es un negocio, montaos una de estas.
Y entonces esta gente, no sé en qué momento, pensó que era buena idea hacer como notas de contenido, ¿no? ¡Guau! No me acordaba de Es eso. que no te acuerdas esta vez, que esto fue... Bueno, ahí puse la cara del día ese de la productora. Sí, es que estábamos ya rodando o a de la punto de rodar, ejecutiva. o yo creo que fue cuando estábamos en pase de texto. Y entonces, no, es que bueno, nos ha llegado que hay unas notas aquí de contenido, por si podéis cambiar algo. Yo, ¿cambiar qué? Y entonces era, nos cambiaban chistes. En el 1 hay un momento que tiran como un patinete y lo usan, porque yo odio los patinetes, me tocan los cojones. Y entonces me hacía mucha gracia coger un patinete y reventarlo contra un coche. Y era parte del sketch y ya está. Y no lo revienta, se sube en él, porque es un patinete eléctrico, y viaja en él. Y yo, ¿qué? Y entonces era como cambiarnos los gags y cosas así. Y toda esta mierda pues no nos llegaba porque Rafa estaba antes. Bueno, yo llegué a leer la lista esa. Sí, yo la leí por las risas luego. Hicimos caso a 0 unidades de notas de eso. Pero sí. Y bueno, lo más interesante de todo esto es eso, que teníamos la capacidad de hacer lo que queríamos y al final quien haya visto la serie se habrá dado cuenta de que bueno, que hemos sido bastante salvajes, que el listón de los salvajes lo hemos puesto nosotros mismos. Al final nosotros, Enrique y yo, trabajando, somos nuestros propios sensores, no nosotros mismos de nosotros, sino el uno del otro. Con lo cual así nos va, así salió. Y bueno, y en realidad al final era enfrentarnos, bueno, sobre todo yo, que la dirigía, a una producción tan grande, ¿no? Porque yo venía de hacer cosas paulatinamente, cada vez más grandes a nivel presupuestario y demás, pero el salto desde la última cosa que hice hasta esta fue gigantesco. O sea, pasé de tener un equipo de 25 a un equipo de 100. Y aprendí que poco me respetaba la gente mía, ¿sabes? Porque de repente, me acuerdo que el primer día me fui a hacer un café en la oficina, en la máquina de mierda esta de cápsulas, y busco cojo la cápsula, meto la cápsula y aparecen tres personas de producción, 2 por cada lado y 1 por delante. No te preocupes, te lo hacemos nosotros. Y digo, ¿por qué? O sea, mire, tengo 2 manos. Bueno, pues esa mierda pasa todo el rato en las producciones grandes y por eso, claro, los actores están todos subidos, los cabrones, porque los tratan como si fuesen croquetas. Y hubieron unas cuantas anécdotas de eso. Pero antes de pasar a contaros toda esa movida, queríamos enseñaros la que creo que para mí es la secuencia que más sentido le da a esto que estábamos hablando de nos dejaron hacer lo que queríamos. Es una secuencia que considero probablemente la cima de mi carrera. O sea, quiero decir, Sí. nunca hice nada mejor y nunca haré nada mejor No, jamás. que lo que os voy a poner ahora. Digo de dónde viene, que me hace mucha gracia. O lo digo después. Dilo después, claro. Dilo después. Y lo que sí creo que yo tenía el tiempo apuntado, pero claro, yo he apuntado el tiempo. Me mandaste un... Sí, pero lo apunté De Prime. de Prime, que tiene al principio un montón de mierdas que esto no tiene. Pues Entonces- que le den un poquito antes. Como esto sería capítulo 4, minuto 29, que le pongan en el 28. Pues ¿No? capítulo 4, minuto 28, si veo que está mal, hago ¡ah! Y grito. 28. Estoy deseando sacarme. ¿Esto es 28? ¿Esto es 28? No, hombre. Esta es mi secuencia favorita, lo de la marquesina. Ya por aquí pues deja. No, un poquito más para adelante, que esto... Hay Bueno, no, ya está por aquí. Bueno, a ver, esto sin Estáis contexto. aplaudiendo. Esto sin contexto es un poco difícil, pero esos niños son unos cabrones. De hecho, esta secuencia surge de varios lugares. Y uno de los lugares es que una de mis pelis favoritas es la de ¿Quién puede matar a un niño? De Chicho Ibáñez Serrador. No sé si la han visto. Pero siempre que la veía yo pensaba, "Chacho, pero ¿por qué no le dan una puta patada en el pecho al rubio ese y se van al barco de los cojones?" Pues siempre lo pensaba. Y claro, entendía que incluso Chicho Ibáñez Serrador, que no era precisamente la persona más woke de la Tierra, No era tibio. no se atrevía a hacer eso, ¿no? Iba un poco de eso la peli. Y el departamento woke esto lo aprobó. Eso se lo comió Sí, con pero papa. porque está... Yo creo que después de Porque llamarle- no eran niños negros. Claro. Dijo, a ver, ¿hay algunos muy morenos? No. Pues en niños negros. Eso, pues viene un No, poco de ahí está y un poco justificado, está de un... Sí, está. Y viene una cosa mía.
Yo hace unos años estaba rodando una cosa en Coruña, un equipo muy pequeñito con unos colegas, y estábamos justo al lado de La Solana, que es como un centro así deportivo náutico. Bueno, acelera. Que van niños muy pijos. Y entonces estábamos ahí rodando y entonces de repente llegó como un grupo de niños, un batiburrillo de niños muy variado, pues una horquilla entre los 5 años y hasta los 13, pero de verdad, como así muy... Y llegaron ellos ahí con sus Barbour y sus náuticos, tal, y preguntaron, ¿qué estáis rodando? Y el director, que no era muy espabilado, dijo, una porno. Y entonces se pusieron como locos todos a revolotear. Y entonces se me acerca uno... Tetas. Se me acerca uno... No era una porno la película, ¿vale? Y entonces se me acerca uno y me dice... Uno que tendría como 10 años, de verdad, ¿eh? Yo una persona adulta. Y me dice, ¿qué tienes aquí? Y entonces yo miro y me hace... Flash. Y esto se lo hace con el personaje de Tomás. Se lo hace la niña esta. ¿Sabes? No por eso le meten una paliza a los niños, ¿vale? Hacen muchas más cosas. Para mí era suficiente eso. Y entonces yo me acuerdo que yo miré a aquel niño que me hizo eso y pensé, ¿te puedo matar? Físicamente tengo la capacidad, puedo coger tu cabeza y aplastarla. Bueno, no sé. Y no lo hice porque había una barrera entre ellos y yo, que era pues la civilización y el código penal. Y entonces, la cárcel. Y entonces dije, no puedo hacer esto, claro. Pero en un mundo sin reglas podría hacerlo. Y usé la ficción para lo que hay que usarla, que es para vengarte. Sí. Y mira, lo veo ahora y me da un gusto. Sí. En esta secuencia que me encanta, estábamos muy acojonados por ver cómo lo recepcionaba la gente en un momento en el que ahora cualquier cosa es dolorosa para el espectador, ¿no? Pero qué va, ¿eh? Había mucha gente que quería pegarle a niños. Sí. Los perros no, pero un niño te la suda. Exacto. Es así. Pues a este tipo de movidas nos referíamos con que nos dejaron hacer lo que queríamos. Creo que este es el techo en ese sentido, en el sentido de hacer algo incorrecto en esta serie. Sí, además hay una cosa que está guay y que tiene mucho que ver con cómo afrontamos la escritura de esta serie, que David y yo constantemente intentábamos coger los tópicos, ya no solo del género, sino a veces de los propios procesos de escritura y de cómo te enfrentas a una secuencia, e intentábamos darle la vuelta a la expectativa, ¿no? El ejemplo que ponía antes David, ¿no? De vale, esa tensión de no quiero pegar a un niño, pues vamos a pegarles, y todo el capítulo está dirigido a que llegues ahí y digas no van a hacerlo y que lo hagamos, pero incluso luego pequeños gags que lo que hacemos es partir del tópico, de la idea preconcebida que cada uno tiene, y le damos la vuelta. La conversación que tienen justo antes, ¿no? Sobre esto una trampa o no es una trampa, pues se reflexiona sobre ese tópico que hemos visto mil veces de, ostras, hay un tipo, vamos a donde está él, le quitamos la mordaza, es una trampa. Pero eso lo hacemos constantemente. Si habéis visto la serie, hay un montón de gags que giran en torno a esa idea, ¿no? Claro, ya de por sí la serie rompe o sea, va a acabarse el mundo y no se acaba, pues al final se convierte en un poco la fórmula de esto, ¿no? En ir rompiendo lo que el espectador espera que vaya a pasar. Sí, yo creo que también tiene mucho que ver con que David y yo somos... imbéciles. Somos imbéciles. No, y que a nivel creativo partimos de todo lo que hemos visto, ¿no? Somos como muy espectadores y hemos crecido viendo muchas cosas. Entonces tú puedes crear desde sitios muy distintos, y uno de los sitios desde que creo que David y yo escribimos es de las cosas que hemos visto y de todo lo que nos ha empapado. Entonces es una serie que tiene muchos referentes, pero que sabíamos que no podíamos únicamente referenciarlos, porque eso ya se ha hecho, ya se ha visto. Entonces intentábamos buscar un foco más tangencial para abordar cosas que nos gustaban, pero desde ópticas más distintas. Habéis contado la premisa como si... No, se escucha. Proyecta. No hace falta. No, que habéis contado la premisa, cómo se os ocurrió, ¿no? Que es como la chispa de la idea, pero cuando alguien tiene una premisa así tan guay y tan potente, el cierre, el final de la serie, que no sabemos si tendrá continuación, ¿lo teníais ya pensado? ¿Os costó, no? Porque cuando veo una serie que empieza con el fin del mundo que no sucede, dices, guau, qué guay. Pero yo estaba pensando mientras lo veía, a ver cómo coño acaban esto. Nosotros también. Sí, y por eso es decepcionante, porque no... No, ¿sabes qué pasa? Que esta premisa tiene tantísimas posibilidades, tantísimas, que podríamos haberlo tirado hacia cualquier lado, pero sabíamos que seguro no iba a tener como un cierre súper tajante, porque al final
bueno, pues es como un reseteo de la sociedad, ¿no? Esta serie, desde que empieza. Con lo cual, sí, al final termina de una manera concreta que cambia las cosas, pero si hubiera segunda temporada se podría seguir por ahí. Entonces... tengo un bolsillo para el micro. Me encanta. Está muy guay. Ha quedado- Hombre, la verdad que me he arriesgado el peto, ¿eh? En ha quedado 2024. chulo, ¿eh? Es un look de embarazada. En Ibiza menos, quizás. Claro, dije, pues que si en Galicia me lo pongo, me pegan. Aquí este es el sitio. En Ibiza te buscan la vaca atrás. Sí, el final, sí que hubo un pequeño destello en el último capítulo, que de repente tuvimos una idea para cerrar, que era básicamente volver otra vez a generar un apocalipsis, ¿no? En miniatura. Entonces sí que hay ese cierre ahí que yo creo que surgió casi pues, en el último proceso de escritura. Y nos funciona muy bien porque dialoga muy bien, hay un espejo entre cómo arranca el capítulo 6 y cómo cierra, pero también de repente en esa búsqueda, ¿no? por el apocalipsis que tiene el colectivo de Coca, los que no sabéis de qué estoy hablando, ponemos la serie, pues de repente eso funcionaba como cierre y a la vez también nos contaba algo que estaba en la premisa de la serie, que es que el apocalipsis no pasó, sino que fue fruto de las decisiones de las personas, ¿no? Entonces volver a esa idea a través de Tomás nos funcionaba muy guay y fue casi una cosa que te encuentras. Esto pasa mucho, ¿no? Que en el proceso de escritura, si has sembrado cositas y más o menos has dejado el camino ya un poco allanado, de repente pues das con ideas que te encajan. Y fue un poco así el cierre de ese último episodio. Pero como decía David, es una serie que está muy abierta y es una serie también que teníamos muy claro que tenía que tener una vocación capitular, que es una cosa que parece un de perogrullo tener que decirlo, pero que hay que hacerlo porque ahora mismo vivimos en una industria en la que a veces se avergüenzan de hacer series, ¿no? Y hay esta cosa de películas troceadas, o la gente del cine que se pasa al formato seriado porque ahora tiene prestigio, antes no. Y yo defiendo muchísimo la serialidad como fórmula de entretenimiento generalista y me gusta muchísimo que los capítulos sean capítulos, que los capítulos tengan un comienzo, un final y que tengan un valor por sí solos, ¿no? Entonces esta serie, por ejemplo, a nivel formal sí que tiene eso. Sí, cada capítulo además no solo eso, sino que nos permitimos coquetear de una manera sutil con géneros distintos en cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, este es un poco peli de superhéroes, de mierda, pero de superhéroes. Hay un poco de terror en algunos. En el 3 hay terror, sí. Hay uno embotellado también, que nos gusta también esa fórmula. Entonces hay una road movie también. Entonces, pero bueno, lo que iba a contar antes, sí, antes de que se me olvide otra vez, que es una anécdota. Para que, claro, que la chichita, ¿no? Lo que a la gente le gusta. A la gente le suda la polla que tú los tecnicismos de mierda ya utilizando palabras súper complejas. La peña está aquí diciendo... Eso es que hizo un máster. Chaval del peto ese. Lo que os estaba contando antes de, ¿no? Cuando yo llegué a la cafetera y todo eso, o sea, eso lo llevé todo el rodaje. Mi trabajo por un lado era hacer la serie como director y otro poner cara de que las cosas no me impresionaban, ¿sabes? Gracias a que no tengo ¿sabes? Muchos gestos en la cara, lo conseguí. Pero yo llegaba un día y había una grúa de 17 metros con una caja del tamaño de este teatro que era la caja de un foco, ¿sabes lo que te digo? Colgando ahí. Y yo llegaba, miraba para arriba y por dentro era como... ¡oh! Pero por fuera era... ¿sabes? Ponedme otra. Y de hecho el primer día, estábamos grabando, el primer día 47 grados, Sevilla, agosto. Un maquinista casi muere por un golpe de calor. Y de repente, cuando llevábamos grabando como 3 horas así, dice el primero de dirección, bueno, venga, corte para bocadillo. Y yo dije, de puta madre. Porque, bueno, es temprano, pero de puta madre. Fui, me comí un bocadillo, pero como si llevase sin comer semanas, ¿no? Pensando, con esto tengo que soportar todo lo que viene. Me tomé una Coca-Cola a muerte y seguimos currando. Y entonces a las 2 horas o 3 dijo, vale, corte para comer. Y hice yo, ¿qué? Y le digo, así en confianza, ¿y lo de antes? Y dice, eso era el bocadillo. Digo, el bocadillo es una cosa y la comida es otra cosa. Y él se partió el culo, porque ya nos conocíamos de todo el ensayo y te decía, sí. Y era guay porque como notas que la gente, ¿no? Los técnicos que llevan un montón de pelis hechas y un montón de movidas llegaban al catering y decían, qué mierda la comida. Y yo decía, ¿qué dices, loco?
Si hay muchísima variedad, ¿sabes? Más quisieran mucha gente, ¿no? Y eso era un poco la tónica del rollo. También el ser... conseguimos lo que hacíamos cuando teníamos un equipo muy pequeño en Different y hacíamos cualquier serie que habíamos hecho, que era, bueno, ya que éramos pequeños, empujábamos todos hacia el mismo lado y convertíamos un poco el equipo en una familia, y había una relación en el que, ¿sabes? No habían gritos, no había violencia en ese sentido. Yo soy una persona bastante tranquila dirigiendo. Si te tengo que reprochar algo, te lo digo así, con este tono, ¿sabes? Y fue bastante guay, y eso lo conseguimos con 100 personas, ¿no? Que fue uno de los... Y el Foto Fija, que es Niete, Sí, sí. que ha hecho 4.000 millones de películas y series. Y venía como jodido más de su anterior curro. Claro, y venía como con el culo sollado de algo, no me acuerdo de qué. Sería de Movistar, la verdad. Y... Nada, broma. Que no... Enhorabuena, ¿no? Por lo feroz. Tengo otra llamada. Que... No nos han nominado, ¿eh? Hijos de puta. Vamos a hablar de por nos qué no. decía eso, ¿no? Que era súper raro. Que al final el ambiente que habíamos conseguido en este rodaje, que para mí era lo más normal, como hacerme un café yo mismo o aguantar un día con un bocadillo, era como... Esa gente tóxica, ¿no? Claro, era como súper extraordinario. Gritando. Me acuerdo que David Pareja, que creo que había venido aquí alguna vez, ¿no? Cuando grabamos Mambo, el primer día llegó y que se quitaba la ropa del personaje y le hacía la piba de vestuario, ¡fac! Y se lo tiraba, ¿no? Y la piba de vestuario en plan, chayo, hermano. ¿Esto qué es? Esto es una anécdota para dejar mal a David, ¿vale? No, al revés. Te escucho. Cuando acabó el rodaje de Mambo, David doblaba la ropa Amigo. y se lo daba. Ahí está. Y entonces me decía, tío, este ambiente es imposible. Y yo decía, a ver, me parecía una exageración. Entiendo que haya sitios que sean una mierda, pero no puede ser. Y dijo, vale, un día te lo demostraré. Y un día yo te conté esto. Él me mandó un audio WhatsApp. Él estaba en un rodaje justo después y se puso a grabar así. O sea, él estaba disimulando, pero grabando un audio WhatsApp. Y loco, era una pelea entre el director y el director de foto. Que te digo una cosa, en mi rodaje no pasa eso porque le meto un codazo en toda la mandíbula al director de foto que lo mando a dormir 3 semanas. ¿Por qué el rodaje es muy tranquilo, el de David? Porque todo el mundo está Yo soy bajo, buena gente bajo hasta que me amenaza toque. de muerte, claro. O sea, desde ese punto de vista, ¿no? La gente está muy tranquila, ¿no? Está muy tranquila, la gente acojonada, ¿no? Claro, está todo el mundo muerto de miedo. Así lo hago. ¿Cómo se consigue eso con actores ya como... Con miedo, te lo estoy diciendo, con miedo. Con la amenaza ya está. No, yo te digo una cosa, rodaje en el que he estado. los actores están muy mal acostumbrados, entiendo que haya que cuidarlos y para que hagan su trabajo y cuando llegue el momento de hacer su trabajo estén perfectos, pero te digo una cosa, claro, yo vengo de un sitio en el que mis actores a veces tenían que ser los tíos que agarraban el foco, entonces, vale, para mí un actor hay que cuidarlo, pero también tienes que cuidar al maquinista que lleva todo el puto día cargando vías de 70 kilos, ¿no? Entonces, cuando ellos ven el rollo que hay y que no se les trata como si fueran imbéciles, porque creo que en parte yo he estado en sitios haciendo otros trabajos, yo me acuerdo que hicimos un anuncio de mierda, que es lo peor que he hecho en mi vida, y tuvimos que ir a Barcelona a grabarlo, y hacían un anuncio para la tele y nosotros teníamos que hacer como una mierda con el mismo protagonista para internet, ¿no? Y estábamos como esperando que llegara en un callejón de Barcelona y entonces escuché, viene la celebrity. Y yo dije, perdón, viene la celebrity, cuidado, apartaos. Y se bajó Dani Rovira de la furgoneta, que a Dani Rovira lo conocía yo de emborracharnos juntos en San Lucas, ¿sabes lo que te digo? Pero claro, Dani Rovira, que es una persona estupenda, a fuerza de que lo trates así durante mucho tiempo, terminará siendo una celebrity. Claro. Entonces la gente, yo creo que Malena, por ejemplo, que era la que venía de sitios más, bueno, estar más acostumbrada, porque yo había trabajado ya con Poga, Raúl, yo creo que es un poco más carne de perro, Raúl Sima. Le encantó el rollo de ser una persona normal durante un par de meses, ¿sabes? ¿Y Chenoa? Chenoa no es normal. Chenoa es la mejor. Porque es una estrella. Laura, ¿vale? Llámala Laura. No, él no puede llamarla Laura, lo conoce acaso. No, es verdad, no. Nosotros sí. Chenoa estuvo con nosotros aproximadamente 2 horas y media, justo para hacer lo que tenía que hacer y pirarse. Le
lo hizo genial. Y hay que decir que a mí me encanta, o sea, antes decía, Chenoa, bueno, Chenoa. Pero ahora me parece la polla, porque al final hay que ser muy inteligente para hacer lo que ella hizo con nosotros, ¿no? Que al final es autoparodiarse y la tía estuvo encantada, fue a muerte, le enseñó a Botet cómo cortar cocaína, que me parece flipante, porque en la secuencia hacen eso, ¿no? Porque, ¿sabes? Era ficción. Y fue genial, y luego se le propuso lo de hacer la canción y entró a muerte. Entró a muerte, más hacía mucha ilusión la balada. Es cierto que fue un poco diva porque luego la grabación ella no quería hacer los coros, ¿tú sabes? Y entonces el músico le tuvo que decir, pero es que Steven Tyler también lo hace en la original. Y dijo, sí, entonces yo también los hago. Entonces se grabó los coros, pero fue muy maja. Y contamos como si no nos oyese. No, antes de Chenoa hubo otras opciones. Y había una... Pero eran peores. Eran peores, ¿no? Esto es cierto. No, O sea, no porque al final peores, fuera ella. Eran peores porque en realidad en la puta vida Pensamos que Chenoa que íbamos a poder acceder a Chenoa. O sea, para nosotros era como... Sí. Bueno, ¿te imaginas tener a Chenoa? No, hemos pensado otra cosa más... Antes de Chenoa estaba Edurne, que a mí me hacía mucha gracia el chiste, que me jodió mucho quitarlo. Bueno, era una mierda de Cuando le chiste, preguntaba... que ha envejecido fatal, ¿eh? No, estaba te muy vas bien. a escuchar en voz alta y te vas a cagar. Venga, dilo. No. Entonces cuando el personaje de Botet iba a la casa con su mujer, ¿no? Y entonces decía, no, es que estaba con Edurne. Y entonces decía la mujer, ¿quién? Y decía, Edurne, la de Casillas, guapísima. Y me hacía... Porque Edurne está con De Gea, ¿sabéis esto? Sabes que durante esta voy a semana estirar mucho. ha venido un montón de cómicos aquí, cómicos buenos, de verdad. Pero me gusta, disfruto mucho del silencio. Y, Silencio incómodo. No, y luego pasamos, es verdad, empezamos en Amaya Montero para hacer la canción. Sí, pero fue en el momento en el que Amaya estaba... Cuando le dio el catacroc y tal, y nos parecía que no Estaba era... chunga, sí. Que no estaba bien aquello. Ahora no, ahora vuelto. No. Y ahora Podemos haber cogido las podríamos... de Ella Baila Sola, que hoy, donde hemos desayunado, pusieron un tema, no me acordaba. Marilia sigue girando. El otro ¿Marilia día quién es? Marilia, la morena. Ah, vale, que es una de La las de que Ella tiene Baila talento, Sola. Marta y Marilia. Ah, que se llaman diferentes. Claro, Marta y Marilia. Una es ella, la otra es Sola, Claro. y Baila es la tercera que nunca nadie sabe que... No, baila, es como lo que la Y Marilia en Almería la vi el otro día. Estaba en un concierto como de juguetes rotos y estaba allí. Oye, que eso se está grabando, idiota. No sé, pero me dijeron que no. Menos mal que antes han salido tetas y no vais a poder subirlo a muchos sitios. Porque ella no me baila. Pues eso fue un poco la tónica. De hecho, Luisa Gabasa, por ejemplo, que es una actriz que sale... que a diferencia de Malena, que no tenía Goya cuando se hizo esta serie, ahora sí, Luisa tenía ya Goya. Y tampoco era la primera opción. Y de hecho fue porque la actriz que había, y había hecho hasta ensayos con nosotros, tuvo un accidente doméstico y no pudo hacerlo. Entonces tuvimos la suerte de contar con Luisa Gabasa, ¿no? Que además nos vino mejor, porque físicamente se parecía más a Malena y a Irene que la actriz que teníamos, sobre todo de perfil. Y esa mujer, para ponerte el ejemplo de que yo seguía haciendo... Yo nunca he podido venirme arriba porque a mí me ponen los pies en el suelo cada 5 minutos. Cada 5 minutos. Y cuando llegó Luisa Gabasa allí, yo estaba fumando un tabaco en la puerta. Claro, hoy voy como bien vestido, ¿vale? Lo normal es que yo lleve una gorra. Yo tengo pinta de eléctrico, ¿vale? Y ella llegó, pero muy simpática, pensando seguramente que yo era un eléctrico, me dijo, hola, ¿qué tal? Encantada. Y yo, hola, ¿qué tal? Y le saludé y se fue para arriba. Y yo fui para arriba detrás de ella, porque íbamos a ensayar por primera vez, era su primer día. Y ahí estaba Irene Pérez, que era la que hacía de su nieta, y mi script, Julio, ¿no? Y estábamos esperando a Malena. Entonces entro, yo voy detrás de ella saluda a la gente de dirección y tal, y yo entro detrás de ella todo el rato, y justo entramos en la puerta, se gira, me mira, ya dentro, ¿no? Y me dice, ¿me puedes traer un descafeinado, por favor, con sacarina? Y hago yo, claro. Entonces me asomé a mis 40 drugos y les dije, ¿me traéis un descafeinado con sacarina para Luis? 70 tíos dándose hostias para hacer un puto descafeinado. Y nada, entra, se sienta, no sé qué, estamos ahí charlando tonterías, ella venía de un festival, no sé qué, le traen el descafeinado a la mesa, llega Malena, ahora no sé cuántas, saludan otra vez, tal,
y yo ya sentado en la mesa para ensayar, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues vamos a ensayar la secuencia de tal. Sacamos los papeles, que no puedo decir que teníamos, sacamos los iPads, los, ¿no? ¿Cómo se llaman los libros electrónicos de ebooks, Kindle. Sacamos los Kindle, todos los Kindle ahí. Y entonces digo, vale, vamos a ver la secuencia. Y entonces hace Luisa. Claro, miró al final de la mesa, vio al tío ese de la gorra, que le había traído el descafeinado. Y dijo, que tú eres. Y Malena, que se lo vio venir, porque claro, ya ha visto 30 batallas. Era como, claro, ¿sabes? Y ya Luisa acabó con el cachondeo ese y Luisa, por ejemplo, que es una persona que está acostumbrada a 40 millones de rodajes. Yo estoy acostumbrado a dirigir actores de la calle. Entonces yo les decía, chicas, esta secuencia iba a tener un plano corto, pero está tan guay, el fondo ¿sabes? La imagen en general y la conversación aguanta como para hacerla en un solo plano, ¿vale? Pero para hacerla en un solo plano tiene que salir como una polla. No sé, me salió esa mierda, como porque hablo con Tu indicación a Luisa fue como una polla. Tiene que salir como una polla. Dije, una dama del teatro. Y hizo Luisa así, hizo ¡oh! Pero Luisa era una risa, ¿eh? Cuando, tú sabes, las tres tienen un buen tabique y se pusieron de perfil y dice Malena de broma, ¡ja! Un plano de perfil, qué bien. Y digo yo, hostia, ahora sí que se nota que soy familia. Y la Luisa con la voz esa que tiene, dice, qué hijo de puta, ¿sabes? Y en verdad tuvimos una relación súper bonita con que, en fin, no podemos ser más diferentes los dos. Y ya te digo, al final todos entrábamos en ese rollo de el familieo de nos lo pasamos bien porque estamos haciendo algo que nos gusta, joder, me cago en la puta y nos pagan en sí. ¿Tienes alguna pregunta más, Pedro? Que has hecho dos, ¿eh? Tampoco te quejes. Sí, vamos. Quitas... Ha trabajado menos que Enrique. Habéis contestado alguna que tenía pensada, entonces... muy bien. Quería preguntaros, viendo así la trayectoria que habéis hecho, desde Malviviendo, Grasa, Mambo, etcétera. Malviviendo no estaba Enrique. Bueno, pues Grasa, Mambo, En etcétera. Grasa tampoco. Mambo, etcétera. No sé. No, que una cosa muy guay también que me ha gustado de esta serie son los personajes femeninos, que creo que cada vez es lo que hacéis como que tienen más... Además aquí estamos en un campo de nabos y está bien... ¿Dónde? Aquí arriba. Ah. Campo pequeño. Sí, eso me va a comer poco. Que está muy guay, es tanto el personaje que hace Malena, el que hace la hija de Malena, que ahora no recuerdo cómo se llama, Irene, el que hace Luisa y todos, que cada vez como están más guays y que muestran tampoco esta cosa de que el tío al final parece que es el más pringado y que ella no es la que tiene más sentido común. Parece que el prota va a ser al principio él y luego está mucho más equilibrado. Y quería preguntaros un poco por eso también, como Bueno, lo pensáis. Si es algo así de principio... A mí me parece... espero que no... A mí lo que hicimos Enrique y yo es que Tomás fuera un pringao, pero Malena también. O sea, quiero decir, Julia también. Claro. Para mí es igualmente malo que el tío sea un pringao y la tía sea como la polla todo el rato, ¿no? No queríamos ser buenistas. De hecho, hay una cosa... La única persona que es más consecuente es Irene, sí, la hija, claro. Pero porque al final, cuando acaba la serie te das cuenta de que el punto de vista todo el rato, el personaje con el que tú empatizas de verdad y en el que te puedes poner en su pellejo es el de... Es con la hija. Claro. Pasó una cosa con algunas críticas así del público y tal que me hizo mucha gracia porque esto siempre sucede, ¿no? Tú escribes algo, puedes proyectar a futuro que va a decir la gente, pero luego la gente siempre te sorprende. Y una cosa que me encantó, esto que no sé si hablé contigo, es que había mucha gente que decía, ya está aquí la gente del cine metiéndonos ideología de género. Porque claro, es el hombre es el que se va, ¿no? El hombre es el fiestero y la mujer es pues todo, ¿no? Es la que está, es la sufridora, que ella todo bien. Claro, es alguien que se vio un episodio. Porque luego lo que ves es que ella es una hija de puta también, ¿no? Entonces sí que nos gustaba igualar, como decía antes David, a los dos personajes y que los dos tienen sus miserias, algunas pues más justificadas que otras, pero nos parecía que había que darle capas para no caer eso en ser como condescendientes con mira a la pobre mujer que está aquí en casa y tal. Pero si yo me comprase un Funko sería el de En Fin, sí, sería el de Úrsula, sería el de You Sar Me. El de You Sar Me. Claro. Sí, es que o sea, creo que es un error cuando uno intenta construir un personaje en base al sexo que tiene o a su inclinación, a sus... O sea, yo creo que el personaje tiene que molar y tiene que dar igual que sea hombre o que sea mujer y yo creo que lo hicimos siempre desde ahí. Con el miedo de
de que al final cualquier movida hay gente a la que le parece mal. Sí, ¿sabes? todo lo que sea. O sea, Sí, esto nos lo dijeron los de Prime Video cuando ellos hacen estas movidas como de test, ¿no? Le enseñan los capítulos a la gente antes para que opinen. Es que te encuentras os de podéis todo. apuntar a eso, está guay. Sí, te dan como... Os mandan cosas antes. Sí, no sé, ¿cómo se llama esto? Prime no sé qué. Bueno, te apuntas y te mandan Los como primers. como capítulos y tal. Y entonces, claro, gente en plan, me ofende que sale un pecho. Y digo, pues... Sí, sí. Claro, no. Antes, claro. Me ofende que sale un pecho. O Lo bueno de los niños es el capítulo 4 y esa gente se baja mucho antes. me ofende que sale un crucifijo. Esto, o sea, hay gente así. Claro. Claro, además imagínate cómo empieza la serie, ¿no? Que lo habéis visto. Que empieza como en un Ikea, con una orgía terminada, con un montón de cuerpos y todo el rollo. Poga siempre dice que él supo que quería hacer esta serie cuando en la primera página ponía el lado de la orgía y luego estaba escrita la línea, sale por detrás un caballo. De hecho, hay una cosa muy guay, la próxima vez que veáis el primer capítulo, que cuando Poga se acerca, lo que hemos visto, cuando se acerca a mirar el planeta que viene Aaron detrás, si os fijáis, es muy rápido y un poco desenfocado, pero se le ve un pene gigantesco. Hay mucha gente que se ha fijado en eso, mira, ¿ves? Y es como, wow, hay amigos míos que me han dicho, hostia, vaya nabo tiene Poga, ¿no, hermano? Y yo he dicho, sí, una polla increíble y tal. Pero lo que pasó, en realidad, es que la gente que va, tanto las chicas como los chicos, que van desnudos, tienen una protección, no van desnudos, aunque Poga quería ir desnudo, decía, yo para eso me pongo en polla, tío, y digo, ya, pero puedes ofender a otra gente que te está viendo en nabo. Entonces le ponen como una cosa que mi jefa de vestuario le llama la limosnera, ¿vale? Porque es como una limosnera medieval que en el caso de los hombres te agarra, digamos, todo. O sea, pene y huevo, ¿vale? Entonces está todo ahí cubierto, como en una especie de saquito, y no pasa nada porque además es color carne, entonces si lo ves así de refilón, cuadra. Y entonces nosotros grabamos la secuencia y cuando acaba la secuencia se me acerca Nuria de vestuario y me dice, es que Poga se ha puesto la limosnera, pero se ha dejado los huevos fuera. O sea, Poga entendió que era solo para pene, ¿no? Entonces, claro, se le ve muy largo porque no está agarrando todo lo que tiene que agarrar. Movidas de esa. Y la chica que sale... bueno, eso no se llegó a ver. Una chica que sale con un pecho fuera, ¿sí?, y otro dentro, cuando están mirando el planeta un grupo. Que eso además lo habíamos puesto, en plan, no, pero que salga en pecho. Y digo, no, lo guay es que salga como con el sujetador mal puesto, en plan, una orgía, ¿sabes? Como el despeinado, un pecho fuera y otro dentro. Y ahora digo a Nuria de vestuario, nos viene bien que en vez de esa teta se saque la otra por plano, porque es la que se ve. Y entonces va Nuria y le dice, mira, perdona, que tienes que trabajo de mierda, ¿no? Tienes que meterte esta teta y sacar la otra. Y le dice, ¿por qué? Dice, no, porque en el plano se ve, y dice la chica, joder, es que esta es la que tengo más gorda. O sea, la está buena. Está guay porque cada departamento tiene una historia. Y eso es súper bonito, que en realidad al final la peli o la serie que sea tiene muchísimas perspectivas y está súper guay. Hablando, por ejemplo, de las pegatinas, esto no pasó en esta serie, pero lo hizo la chica de efectos, una de las chicas de efectos que trabajó también en esta serie. Trabajé con ella en otra serie muy mala, que era Toy Boy, y había una secuencia de sexo en la que Alex González estaba con Cristina Castaño, y entonces a Alex en la secuencia de sexo le ponían una pegatina en la huevada también. Claro, para tapar eso, pero entonces cuando había sexo se veía que este chico no estaba haciendo, o sea, que tenía una pegatina ahí. Entonces el curro de Ayelén, de la chica de efectos, fue reconstruir el pene de Alex González frame a frame. Le hizo como los huevicos así y con movimiento y como claro, y con la textura, con sus cosas. Sí, pues eso, cada departamento tiene sus movidas. Claro, y es que hay cosas que no veis y si no las veis es porque están bien hechas. Por ejemplo, el departamento de efectos especiales, de VFX digitales, la mayoría del curro que hacen no se ve, porque precisamente lo que hacen es salvar mierda, ¿sabes? En realidad. Y aquí hay cosas que se ven, como el planeta, la destrucción, muchas movidas que hay. Pero hay muchísimas cosas que pasan allí y que te das cuenta editando. En plan, al Scree se le olvidó... Hostia, esa,
Eso vamos, porque ya... No vamos a decir el nombre del script, Ya, lo no, buscáis no. en crédito. Nos dimos cuenta, montaje, porque era para despedirlo. ¿eh? Claro, el Poga tiene un tatuaje en la espalda que al final juega, ¿no? Pues el capítulo 3, Poga sale 10 minutos sin camiseta. ¿vale? Y en el 1 arranca también en pelotas. Es verdad. Pues de repente, ni siquiera yo me di cuenta, alguien me dijo, ¿y el tatuaje? Me di cuenta yo. Claro, y me dijiste, ¿el Se lo tatuaje? dije a Javi. Y dijimos, hostia, bueno, le metí una paliza al script, ahora está muerto. Y lo maté yo para que no lo mataran los de VFX, que eran los que se lo merecían, porque tuvieron que hacerle el tatuaje digitalmente. Y claro, ellos decían, claro, cabrón, si fuera una persona un poquito gorda, o sabes, que no estuviera tan jodidamente musculada, ¿sabes? Claro, sería más fácil, pero el Poga, cada paso que da, la espalda le hace... Claro, se querían matar esa gente, pero lo hicieron muy bien. Desde aquí... Un aplauso para la gente de FX. para Gigantes Gigantes y Molinos. Gigantes y Molinos. Contratadlos. Quería preguntaros también, ¿no? Hay actores como cómicos muy guays, como Botet, Cimas y tal, que antes hablando, tú dices que eres como muy estricto con que se respete el guión, pero ves la serie y parece que haya un poco de improvisación. Esto le jode muchísimo a Raúl que digas esto. Son cómicos y han tirado un poco por ahí. Absoluto Bueno. respeto. En el caso de Raúl, absoluto respeto por el texto, la verdad. No, en el caso de todo. Y Botet también, pero Botet morcilleó un poquito. Botet intentó morcillar. Pero David le dijo flash. Claro. Sí que hay un rollo, ¿sabes? Igual que tú lo piensas. Primero, os digo, para futuras entrevistas, ¿vale? Que no le digáis a los cómicos eso de, claro, como sois cómicos, no tenéis la capacidad de leeros y aprenderos un guión. Porque en una de las charlas que dimos se dejó caer eso Sí, y sí, y Raúl estaba, mira, perdona. Raúl saltó cual fiera. Y... Es muy buen actor, Raúl, la verdad. Sí, sí. O sea, yo No. es que... Y la movida es que a mí no me gusta, o sea, a ver, te he dicho que llevamos más de 8 años escribiendo un guión, imagínate que luego llega cualquiera y se lo salta una polla, ¿sabes? O sea, y de hecho el primer día de Botet, estábamos ensayando con él y con Poga, y Botet vino y dijo lo que le salió de la punta del carajo, pero como si no se hubiese leído el guión en la vida, y le dije, ¿qué hace? ¿Qué hace? Digo, ¿no? Y entonces Poga le dijo, es que en las series de David parece que todo el mundo está diciendo lo que le sale del nabo, pero ahí está coma a coma. Y Botet traía un montón de propuestas y solo le dejé Tachenko, esa suya. Y luego hay personas, hay actores que meten morcilla. Si tú me metes morcilla donde va el texto, me parece mal. Si hay un sitio de repente donde tú metes una morcilla y funciona, yo no soy idiota. Si yo creo que mejora el producto, te la compro. La persona que soltó más morcilla, pero con una puntería increíble. El mejor diálogo de la serie no es nuestro. Y a la que más le compré es la persona que menos te espera de la serie. Que es Víctor Rebull, que hace del chino, el chavalillo este. El amigo de Noah. Sí, pues hay un momento que justo... Esto es un mega spoiler también. Nada, deja de soltar spoiler, por favor. Es que es la mejor línea de la serie, ¿eh? Y es de este chico y se merece todo el crédito. No voy a decir cuál es. Pero hay un momento... Mira, ya hay una persona por lo menos que va a ver la serie. Pues sí. Y es verdad que... Menos mal, ha sido todo para eso, ¿eh? Hemos conseguido uno más. Creo Ya que el objetivo- renovamos. No, hay una cosa que es cierta, que es muy complicado que se te ocurra en 2 minutos en el set de rodaje algo que esté mejor que lo que 2 señores han pensado durante Y a meses. veces puede pasar. A veces pasa, ¿eh? Sí, sí. Puede pasar pero casi nunca. porque de repente, y no tiene por qué ocurrírsele al actor, se le puede ocurrir al director, se le puede ocurrir al script, pero lo más seguro es que la peña pues haga lo que llevamos trabajando como alquimistas durante muchísimo tiempo. Sí, pero tampoco cómo se consigue, ¿no? Porque... ¿Cómo se consigue que no morcillen? No, Amenazándolo. que parezca tan natural que se lo invente, porque tú has dirigido, por ejemplo, a gente que no es actor, ¿no? Por falta de medios y tal, y siempre parece que la gente sea así, ¿no? A ti antes en Ibiza te han llamado negro, ¿no? Como si que no distingue mucho el personaje de la persona. Y A mí me gusta mucho cuando me llaman Jesús, Jesús. que es como el negro se llamaba Jesús. O sea, la gente como Qué bonito. creen que es como irrespetuoso decirme negro. Perdona, Jesús. No saben que me llamo David y asumen que me llamo Jesús como el personaje. Si te lo dicen justo después de estornudar, Dicen Jesús. no te están...
No, hay una ¿Por qué cosa no lo que- contratáis para el año que viene para un monólogo? Risas. Hay una cosa que es cierto, que es que intentamos en general que los actores se adecúen ya al papel. Entonces, Claro, por ejemplo, sí. Cima está muy pensado para... Exacto. Cuando escribes sabiendo quién lo va a hacer, también es bastante más sencillo. En el momento Chayanne, el tío así, ¿no? Eso sí que eso surgió, ¿no? El momento en el que está como que está a punto de aplaudir y como que Bueno, está- pero eso surge en los ensayos. Es que sí. la diferencia entre esta serie y otras también es que las perras te permiten algunas cosas como ensayar. O sea, yo tuve un mes para ensayar con los actores. Cuando los actores llegaron al set, estaban empepinadísimos. O sea, repetimos muy pocas veces porque ya estaba todo perfecto. Si los fallos no eran de los actores cuando había que repetir. Entonces eso, hostia, aceleró que te cagas una cosa que teníamos que hacer rápido además. Sí, la preproducción es lo que te ahorras en postproducción. O sea que chicos, si hacéis estas cosas, preproducción a tope siempre y ya está. Estamos ya casi acabando. ¿Alguna decisión que hayas tomado? Como has cogido pose de entrevistador. ya. Total, ¿eh? Te has venido arriba, ¿eh? Mira que es difícil ponerte cómodo en esta silla, ¿eh? Que está muy guay, pero... ¿Alguna decisión que hayas tomado que digas, mira, me preguntaron dónde poner la grúa y yo dije un sí así random, sin... No. No, o sea, estaba todo bien. O sea, se puede Porque, pasar de trabajar con 25 a 100 y tenerlo todo bien. Claro, la gente me ha preguntado, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cómo has podido pasar de trabajar? ¿Cómo ha sido trabajar con 80 veces el presupuesto con el que solías trabajar? Y yo te digo, súper fácil. ¿Sabes? O sea, hay una anécdota que creo que marca muy bien de dónde viene cada uno y el tiempo y dentro de la profesionalidad de cada uno con lo que ha tenido que lidiar. Y cuando estábamos localizando con el director de fotografía de esta serie, que como veréis la fotografía es uno de los puntos fuertes de la serie, es un puto máquina que lleva trabajando en primera división tantísimo tiempo, que hay cosas que evidentemente ya está acostumbrado a que le solucionen, ¿no? Entonces me acuerdo que estábamos grabando la fachada de la casa de Botet, precisamente, que nos gustaba un sitio, había como un muro así, que era como una puerta, y detrás un edificio. Y entonces estaba él mirándolo con el visor, y había una puerta, que era la puerta por la que supuestamente tendría que entrar el personaje, que era como, ese edificio era una casa, pero estaba reconvertida a una especie de centro social, con lo cual la puerta era como de hospital, ¿sabes? Era como una puerta de cristal que no tenía sentido con la casa. Y él dijo, esa puerta, claro, no podemos usarla, sino que Arte tendrá que hacer una puerta. Y entonces la tía de localizaciones le decía, pero ahí no podemos poner una puerta porque cuando grabemos esto va a estar en funcionamiento, con lo cual nosotros no podemos tapar la entrada. Bueno, entraron ahí los dos en una mierda, entonces, ponte de pie un momento. Entonces el director de foto estaba, ponte a mirar como por un visor, así, como por tu móvil mirando, por ejemplo. Entonces estaba así como muy preocupado y yo hice... Y ya está. Y la puerta se metió detrás del muro que estaba delante de la puerta. Entonces, claro, imagínate tener que haber lidiado con todas esas mierdas y que te den un montón de pasta. Entonces, todos esos problemas que son para ti una puta gilipollez que llevas solucionando 15 años comiéndote un bocadillo solo al día, eran movidas que esa gente ya se les había olvidado. Entonces, claro, llevar toda esa sabiduría de la desgracia a una producción con este precio, pues hizo todo que Sí, todo corrió muchísimo. A nivel guión, por ejemplo, cuando tienes pocos medios, lo que tiendes es a juntar secuencias, misma localización, recortar donde puedes ya desde el papel, porque es lo más barato. Y yo creo que aquí, salvo un recorte final, que quitamos un par de secuencias y que luego no hacía falta porque sobró dinero, pero no tuvimos que hacer... Que no lo vimos nosotros. Que obviamente no fue para nosotros, pero no tuvimos que hacer ninguna reescritura de ahorrar. O sea, no hubo ningún momento de, hostia, pues quita esta secuencia, junta esta loca y ponla en otra. Es como, esta secuencia transcurre en este sitio y este sitio se va a ir a rodar esto. Claro, y tuvimos que hacer el esfuerzo de hacerlo de esa en forma, caro. porque teníamos el chip de, tío, como que un toro. Sí, sí. Ah, sí, podemos, joder. Mete el toro. O sea, David y yo hicimos Entertainment, que fueron 2 temporadas. Entertainment era todo una puta oficina y a veces salíamos al bar que estaba debajo. O sea, y cuando rodábamos un exterior, era, vale, es una trama y nos vamos a ir, ¿sabes?, a contar aquí 3-4 secuencias
y estaba como todo súper medido a nivel producción para poder hacerlo en muy poco espacio y tal. Y aquí es como barra libre y nos costaba pensar en caro, sí. Es difícil pensar en caro, pero una vez lo piensas, Es genial, sí, es fantástico. no quieres volver a pensar en barato. Mete un helicóptero y está el helicóptero. Helicópteros y dinosaurios, la siguiente película que vamos a hacer. Vale, pues vamos acabando. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No creo que haya quedado nada. Ah, sí, mira. Ah, te ha quedado eso clavado. No les pegamos, de verdad. Que no, que era broma. Es ficción. Es más como curiosidad de saber, tú como director, qué tipo de directrices le diste a los niños para prepararles. Recordad lo que os hace vuestro padre. Mira, la verdad que tuve la suerte de que además de un equipo estupendo en todo lo técnico, el jefe especialista se buscó la vida para encontrar a esos pibes. Y además tuvo una mano izquierda increíble para llevarlos, porque claro, al final, para trabajar con niños tienes que bajarte un poco al lenguaje de ellos y poder explicarles las cosas. Le llamaba a eso, a los niños especialistas, le llamaba a los MacGregor. Y los niños se entregaron increíble. Yo básicamente le expliqué lo que tenía que pasar a él y él fue el que se encargó de los niños. Yo tengo una hija, ya con esa me vale. Entonces, él se encargó de los niños que peleaban y el primero de dirección de los niños que no peleaban, pero que tenían que hacer cosas. Fue complicado porque son niños y los niños se aburren rápido, pero los niños lo hicieron del carajo. O sea, he tenido figurantes de otras edades en esta misma serie a los que cambiaba ahora mismo por los niños, porque los niños hicieron un curro que te cagas. Es verdad que o sea, se entregaron al proyecto, les hacía ilusión. Para ellos era un juego que si se alargaba muchas horas era un coñazo. Entonces intentamos llevarlo de la mejor manera posible. Eso sí, entre el corte y la acción, el sonido de ese gimnasio, sin muebles, con relativo eco, era como debe sonar el infierno, ¿sabes? Vale, pues nada. ¿Alguna más? Por ahí arriba. Se me acaba de ocurrir una burrada. Bueno. En vez de meter a Chenoa, ¿no se ocurrió meter a Ricky Martin? Sí. Ay, por el perro, dices. Ah, pensé que... Cada uno con su movida, ¿no? ¿No? Hay muchas referencias en esta serie que no habéis visto a Chayanne. Sí. Sobre todo en el capítulo 3. Porque somos muy fans. Chayanne que nos cae mejor que Ricky Martin. A de mí me hecho. cae muy bien Chayanne. Y envejece con más dignidad. Y no compra niños. Los vende, ¿te imaginas? Destapando a Chayanne. Pues sí, probablemente porque hubiera sido un poco más caro, pelín. Pero para nosotros estaba en la misma división que Chenoa en ese sentido. Lo que nos gustaba es que decir, nos habían secuestrado a mí, a Miguel y a Chenoa. Ya funcionaba como chiste, quiero decir. Ya decir Chenoa era como jaja, pero de repente verla multiplicaba el jaja y funcionaba muy bien. Para mí también lo hacía un poco Edurne, pero claro, Chenoa No, era pero Chenoa es otra como liga. división de honor. Chenoa. ¿no? Ah, la movida que pasó con Chenoa es que teníamos una broma. Oye. Es rápida. Oye, que se está grabando esto. No, pero es que esta es muy buena. Es que ¿Podéis apagar la grabación? Que Edurne le hacía una cobra. Y cuando cambiamos Edurne por Chenoa dijimos, hostia, es que le hace una cobra a Chenoa. Claro, sabéis Y nos que- daba cosa de a ver si se lo toma mal. Y entonces me acuerdo de una reescritura quitando la palabra cobra del guión para que no pensase que era por ella y tal. Pero claro, pero poniendo... Claro, le gira la cara un poco así como Claro. de soslayo, ¿no? Una cobra en acción. Aparte, claro, poníamos lo que es Ponía una cobra, cobra, en el guión pero ponía cobra. la Hostia, definición. claro. En plan, echa el cuello hacia atrás, Sí. evitando que el beso sea... Y claro, no podías decirle que era el plato B, ¿no? Que era como Y segundo para que plato. veáis cómo son las cosas, al final a ella le sudó el papo. Quiero decir, que al final hay más miedo que realmente que a lo mejor simplemente preguntándole, oye, ¿te molesta esto? Sí, pues no te rayes. No, claro, es que al final hay mucho miedo por eso, porque tratan a la gente como si fueran no sé, celebrities. Era muy maja Chenoa. Un El aplauso, hospitality. para Chenoa. Oye, eso sí, ¿eh? Que se tira al suelo de rodillas. Y nada, muchas gracias, ¿eh? Sí, ya acabamos. Recordar que hemos hecho lo de la taquilla invertida para lo de La Habana desde el primer día. Que vengáis mañana a la clausura y un aplauso para David y... Muchas gracias.
Gracias. Y todo el mundo a ver el cine.